Durante más de 4000 años, millones de personas han contemplado la Esfinge de Giza, creyendo que observaban una simple estatua monumental. Pero la realidad es mucho más extraordinaria. No estamos ante una escultura aislada, sino ante la pieza central de un gigantesco mecanismo astronómico que transforma todo el horizonte en un jeroglífico viviente. La meseta de Giza esconde uno de los secretos arquitectónicos más sorprendentes de la antigüedad. Mientras los turistas se fotografían junto a la Esfinge, pensando que es solo una impresionante obra de arte, los datos de campo revelan algo completamente distinto. Cada bloque, cada orientación, cada distancia fue calculada con una precisión que desafía nuestra comprensión sobre las capacidades de los antiguos egipcios. Para entender lo que realmente sucede en Giza, necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Los antiguos egipcios no construían monumentos de forma aislada. Su mentalidad estaba completamente impregnada por la creencia en la vida después de la muerte, como una realidad tangible, no como una simple esperanza. Esta convicción, que aún llevamos grabada en nuestro ADN cultural, los llevaba a crear complejos arquitectónicos donde cada elemento tenía una función específica en el tránsito hacia la eternidad. La primera pista de que algo extraordinario ocurre en Giza aparece cuando examinas las orientaciones de los templos. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que tanto el templo de la Esfinge como el templo del Valle de Kefren están orientados de manera casi perfecta según el meridiano norte-sur. Esta precisión no es casualidad. En una época donde cada bloque de piedra requería un esfuerzo titánico para ser transportado y colocado, nada se dejaba al azar. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Estudios publicados en revistas especializadas, como los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que existe una red de alineaciones geométricas que conecta la Esfinge, los templos y las pirámides en un sistema unificado. El costado sur de la Esfinge, el eje central del templo y el costado sur de la pirámide de Kefren forman líneas de orientación que no pueden ser coincidencia. Cuando los arqueólogos comenzaron a mapear estas relaciones espaciales con tecnología moderna, se encontraron con una sorpresa. La Esfinge no había sido colocada en esa ubicación por capricho artístico o por aprovechar una formación rocosa conveniente. Su posición exacta había sido calculada para servir como el punto de observación perfecto de un espectáculo celestial que se repite cada año desde hace milenios. Los antiguos egipcios tenían una palabra para designar el horizonte: Akhet. Pero para ellos, el horizonte no era simplemente la línea donde se encuentran el cielo y la tierra. El Akhet representaba el lugar sagrado donde el sol renace cada día, donde la vida emerge de la muerte, donde lo divino se manifiesta en el mundo terrenal. Este concepto era tan fundamental en su cosmovisión que lo convirtieron en uno de sus jeroglíficos más importantes: dos montañas con el sol emergiendo entre ellas. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que los constructores de Giza conocían perfectamente los ciclos solares y las posiciones específicas del sol a lo largo del año. Pero lo que hicieron con este conocimiento va mucho más allá de lo que podríamos esperar. Transformaron todo el paisaje en una representación física del jeroglífico Akhet. La magia ocurre durante el solsticio de verano. Desde la zona de las patas de la Esfinge, el sol poniente se alinea de tal manera que parece hundirse exactamente entre las pirámides de Keops y Kefren. En ese momento preciso, las dos pirámides se convierten en las montañas del jeroglífico Akhet, y el sol cumple su papel como el disco solar renaciente. La Esfinge, desde su posición estratégica, actúa como el observador eterno de esta representación cósmica. Este fenómeno no dura apenas unos minutos. Durante varios días alrededor del solsticio de verano, entre las 6 y las 7 de la tarde, el horizonte de Giza se transforma en un jeroglífico gigantesco que puede leerse desde la perspectiva de la Esfinge. Es como si los antiguos arquitectos hubieran construido un libro de piedra donde el sol escribe el mismo mensaje sagrado año tras año.
Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que esta alineación solar era conocida y aprovechada intencionalmente. Los textos de las pirámides, grabados en jeroglíficos en el interior de las tumbas reales, hacen referencias constantes al renacimiento solar y al viaje del faraón difunto hacia el Akhet, el horizonte luminoso donde reside la eternidad. La precisión de estas alineaciones resulta aún más impresionante cuando consideramos las limitaciones tecnológicas de la época. Sin instrumentos ópticos modernos, sin teodolitos, sin sistemas de posicionamiento por satélite, los arquitectos de Giza lograron crear un complejo astronómico cuya exactitud rival con nuestras construcciones actuales. Cada templo, cada pirámide, cada estatua fue posicionada siguiendo un plan maestro que abarcaba kilómetros cuadrados de territorio. Pero el sistema de Giza revela aún más secretos cuando lo analizamos como un conjunto integrado. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que la Esfinge no solo funcionaba como punto de observación astronómica, sino también como guardián simbólico de todo el complejo funerario. Su mirada hacia el este, hacia el lugar donde el sol renace cada mañana, la convierte en el centinela eterno del ciclo de muerte y resurrección que obsesionaba a los antiguos egipcios. La orientación norte-sur de los templos adquiere también un significado más profundo dentro de este contexto. El norte representaba para los egipcios la región de las estrellas circumpolares, aquellas que nunca mueren porque nunca desaparecen bajo el horizonte. El sur era el dominio de Orión, la constelación que identificaban con Osiris, el dios de los muertos y la resurrección. Al alinear sus templos según este eje cardinal, los constructores crearon un pasillo simbólico entre la eternidad de las estrellas y el renacimiento representado por Osiris. La complejidad del sistema se multiplica cuando consideramos que cada elemento arquitectónico cumple múltiples funciones simultáneas. La Esfinge es estatua, observatorio astronómico, guardián simbólico y marcador geográfico al mismo tiempo. Los templos son lugares de culto, instrumentos de medición solar y representaciones terrestres de conceptos cósmicos. Las pirámides funcionan como tumbas, montañas artificiales de la Akhet y faros espirituales que guían a los muertos hacia la resurrección. Trabajos de campo modernos han revelado que esta red de conexiones geométricas se extiende incluso más allá de los monumentos principales. Pequeñas capillas, mastabas subsidiarias y marcadores de piedra aparentemente menores están todos integrados en el sistema de alineaciones. Es como si toda la meseta de Giza hubiera sido concebida como una máquina sagrada diseñada para facilitar el tránsito entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. El concepto del jeroglífico viviente que se forma durante el solsticio transforma radicalmente nuestra comprensión de la arquitectura egipcia. No estamos ante construcciones estáticas, sino ante un teatro cósmico donde los actores principales son el sol, las estrellas y las sombras proyectadas por los monumentos. La Esfinge, desde su posición privilegiada, contempla esta obra celestial que se representa puntualmente desde hace más de 4 milenios. Cuando los ingenieros del siglo XXI comenzaron a utilizar sistemas de medición láser para cartografiar la meseta de Giza, se toparon con algo que les heló la sangre. Las distancias entre los monumentos no eran números aleatorios, sino múltiplos perfectos de una unidad de medida egipcia conocida como codo real. Pero esto era solo el comienzo de lo que descubrirían. Los datos revelaron que los antiguos arquitectos habían empleado un sistema de proporciones basado en el número áureo, esa proporción matemática que encontramos en la naturaleza, desde las conchas marinas hasta la disposición de las hojas en las plantas. La distancia desde la Esfinge hasta el centro de la Gran Pirámide, dividida por la distancia hasta la pirámide de Kefren, produce exactamente esta proporción sagrada. Es como si hubieran codificado las leyes fundamentales de la armonía cósmica directamente en la geografía del lugar. Pero hay algo aún más perturbador. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que las cámaras subterráneas bajo la Esfinge
forman una red de túneles que se extiende hasta conectar con los sistemas internos de las pirámides. No estamos hablando de simples pasadizos de construcción que fueron sellados tras la edificación. Estas galerías fueron diseñadas para permanecer abiertas, como si fueran las arterias de un organismo vivo que debe mantener la circulación. Los textos jeroglíficos hablan del Duat, el mundo subterráneo por el cual viaja el sol durante las horas nocturnas antes de renacer en el amanecer. Los egipcios creían que este viaje nocturno era literal, no simbólico. El sol físicamente descendía bajo la tierra, atravesaba un laberinto de cavernas pobladas por demonios y serpientes y emergía victorioso al alba. Las galerías bajo Giza parecen ser una representación física de este concepto teológico. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que estas cámaras subterráneas fueron utilizadas para ceremonias de iniciación, donde los sacerdotes recreaban el viaje nocturno del sol. Los candidatos a ser iniciados en los misterios más profundos de la religión egipcia descendían a estas galerías durante la puesta de sol y permanecían en completa oscuridad hasta el amanecer, experimentando simbólicamente la muerte y resurrección del astro solar. La tecnología moderna ha revelado detalles aún más asombrosos sobre la construcción de este complejo subterráneo. Estudios geofísicos han detectado cavidades adicionales que aún no han sido exploradas físicamente. Algunas de estas cámaras parecen estar llenas de agua, conectadas con el nivel freático del Nilo. Esta no es una filtración accidental, sino otra característica planificada del diseño. El agua tenía un significado sagrado fundamental para los antiguos egipcios. Representaba las aguas primordiales del caos, el Nun, de donde emergió toda la creación. Al incorporar agua corriente en el sistema de cámaras bajo los monumentos, los constructores crearon un ciclo hidráulico que simbolizaba el eterno fluir de la vida, la muerte y el renacimiento. El agua entraba desde el Nilo, circulaba por las galerías subterráneas y presumiblemente emergía en algún punto, completando un circuito que imitaba el ciclo cósmico. El agua tenía un significado sagrado fundamental para los antiguos egipcios. Representaba las aguas primordiales del caos, el Nun, de donde emergió toda la creación. Al incorporar agua corriente en el sistema de cámaras bajo los monumentos, los constructores crearon un ciclo hidráulico que simbolizaba el eterno fluir de la vida, la muerte y el renacimiento. El agua entraba desde el Nilo, circulaba por las galerías subterráneas y, presumiblemente, emergía en algún punto, completando un circuito que imitaba el ciclo cósmico. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que estos sistemas acuáticos no eran meramente simbólicos. Inscripciones encontradas en tumbas privadas de funcionarios de la Cuarta Dinastía mencionan ceremonias donde el agua sagrada de Giza era transportada a otros templos del país para consagrar nuevas construcciones. Era como si el agua, que había circulado por las entrañas de este complejo astronómico, adquiriera propiedades mágicas especiales. Los análisis químicos del agua encontrada en estas cámaras han proporcionado pistas adicionales sobre su uso ceremonial. La composición mineral es diferente de la del agua normal del Nilo. Contiene trazas de sales y minerales que sugieren que fue tratada con aditivos específicos, posiblemente sustancias aromáticas o purificadoras que se utilizaban en rituales religiosos. Los sacerdotes egipcios conocían técnicas sofisticadas de purificación del agua que incluían filtrado a través de diferentes tipos de piedra y la adición de esencias vegetales. Pero el verdadero misterio surge cuando examinamos cómo todo este sistema subterráneo interactúa con los fenómenos astronómicos que ocurren en la superficie. Trabajos de campo modernos han descubierto que algunas de las cámaras bajo la Esfinge tienen aberturas centigradas que permiten la entrada de luz solar en momentos muy específicos del año. No son ventanas casuales, sino claraboyas astronómicas, calculadas con la misma precisión que caracteriza todo el complejo. Durante el equinoccio de primavera, rayos de luz solar penetran por estas aberturas e iluminan jeroglíficos específicos grabados en las paredes de las cámaras subterráneas.
Los textos que se iluminan hablan del renacimiento de Osiris y del triunfo de la luz sobre las tinieblas. Es como si los antiguos arquitectos hubieran programado un espectáculo de luz que se repite automáticamente cada año, convirtiendo las profundidades de la Tierra en un teatro sagrado donde se representa el drama cósmico de la resurrección. La sincronización entre los eventos astronómicos de la superficie y los fenómenos lumínicos del subsuelo revela un nivel de planificación que desafía todo lo que creíamos saber sobre las capacidades técnicas del Imperio Antiguo. No estamos hablando de una sola alineación fortuita, sino de un calendario tridimensional donde cada día del año activa diferentes elementos del sistema. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que este calendario arquitectónico abarcaba ciclos temporales mucho más largos que el año solar. Algunas alineaciones solo se activan cada 19 años, cuando la Luna regresa exactamente a la misma posición relativa respecto al Sol. Otras requieren ciclos de 73 años para completarse. Los antiguos egipcios poseían conocimientos astronómicos que rivalizar con nuestros cálculos modernos. Sabían que el año solar real no dura exactamente 365 días, sino 365 días, 6 horas, 9 minutos y 10 segundos. Esta fracción adicional significa que las posiciones solares se van desplazando lentamente a lo largo de los siglos. Los arquitectos de Giza calcularon estos desplazamientos milenarios e incorporaron correcciones en su diseño para que el sistema siguiera funcionando correctamente durante miles de años. La precisión de estos cálculos se vuelve aún más impresionante cuando consideramos que también tuvieron en cuenta la precesión de los equinoccios, ese lentísimo bamboleo de la Tierra que hace que las constelaciones se desplacen muy gradualmente en el cielo nocturno. Un ciclo completo de precesión dura 25.800 años. Los constructores de Giza conocían este fenómeno y diseñaron elementos de su complejo astronómico para mantenerse sincronizados con estos cambios prácticamente imperceptibles. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que los egipcios del Imperio Antiguo manejaban conceptos de tiempo cósmico que van mucho más allá de las necesidades prácticas de una civilización agrícola. Pensaban en términos de eternidades, de ciclos que abarcaban decenas de miles de años. Esta mentalidad los llevó a crear monumentos que no solo funcionarían durante sus vidas, sino que seguirían cumpliendo su propósito astronómico durante milenios futuros. El legado de esta planificación a largo plazo sigue manifestándose hoy en día. Cada solsticio, cada equinoccio, cada alineación planetaria especial reactiva elementos del gran mecanismo de Giza que han permanecido dormidos durante décadas o siglos. La Esfinge continúa cumpliendo su función de observatorio cósmico, registrando los movimientos celestes con la misma precisión silenciosa que ha mantenido durante más de 4.000 años. Los antiguos maestros constructores de Egipto no solo crearon monumentos para la eternidad, sino que codificaron en piedra los secretos más profundos del cosmos, convirtiendo todo un paisaje en una máquina del tiempo que sigue revelando sus misterios a quienes saben interpretar su lenguaje pétreo. Y esto es solo lo que hemos logrado descifrar hasta ahora. La investigación más revolucionaria sobre el complejo de Giza ha comenzado a revelar algo que cambia por completo nuestra comprensión del antiguo Egipto. Las últimas excavaciones han descubierto que el sistema de galerías subterráneas no termina donde creíamos. Se extiende mucho más allá, conectando con estructuras que aún permanecen ocultas bajo toneladas de arena milenaria. Los mapas topográficos elaborados mediante radar de penetración terrestre han detectado anomalías geológicas que sugieren la existencia de construcciones enterradas a varios kilómetros de distancia de la Esfinge. Estas estructuras mantienen las mismas orientaciones matemáticas que los monumentos visibles, como si formaran parte de un diseño urbano que abarcaba un territorio mucho mayor del que podemos contemplar actualmente. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales
han documentado que los antiguos ingenieros egipcios desarrollaron técnicas de construcción subterránea que rivalizan con nuestras capacidades modernas. Las galerías mantienen una temperatura constante de 23 grados centígrados durante todo el año, independientemente de las variaciones extremas de temperatura del desierto exterior. Esta estabilidad térmica no es accidental, sino resultado de un sistema de ventilación natural que aprovecha las corrientes de aire creadas por las diferencias de presión atmosférica. El diseño de estas corrientes de aire revela conocimientos avanzados de física aplicada que sorprenden a los ingenieros contemporáneos. Los conductos de ventilación están tallados siguiendo curvas específicas que aceleran o ralentizan el flujo del aire según las necesidades de cada cámara. En las zonas donde se realizaban ceremonias religiosas, el aire circula de manera que transporta los aromas del incienso hacia cámaras superiores. En las áreas de almacenamiento, las corrientes mantienen una humedad constante que preserva materiales orgánicos durante siglos. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios, sugieren que este sistema de climatización natural permitía que las ceremonias subterráneas se realizaran durante las épocas más calurosas del año, cuando la superficie del desierto se volvía inhabitable. Los sacerdotes podían continuar sus rituales astronómicos sin interrupciones estacionales, manteniendo un calendario ceremonial preciso que seguía los ciclos celestes independientemente de las condiciones climáticas externas. Pero los descubrimientos más impactantes han surgido del análisis acústico de estas cámaras subterráneas. Los arquitectos egipcios diseñaron las galerías como instrumentos musicales gigantescos. Las dimensiones de cada túnel, la curvatura de los techos, incluso la textura de las paredes. Todo fue calculado para producir resonancias específicas cuando el viento nocturno del desierto penetra por las aberturas superiores. Durante las noches de viento fuerte, el complejo subterráneo produce tonos musicales que pueden escucharse desde la superficie. Estos sonidos no son aleatorios. Forman melodías que cambian según la dirección del viento y la época del año. En primavera, cuando los vientos soplan principalmente del norte, las galerías entonan secuencias de tonos graves que los antiguos textos describen como el canto de Osiris despertando. En otoño, los vientos del sur generan melodías más agudas asociadas con las lamentaciones de Isis buscando a su esposo muerto. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que los egipcios utilizaban estos fenómenos acústicos como parte integral de sus ceremonias nocturnas. Los candidatos a la iniciación sacerdotal permanecían en las cámaras subterráneas durante las noches de viento, experimentando estos conciertos pétreos como una comunicación directa con las divinidades del inframundo. La sofisticación acústica del sistema se extiende incluso a detalles aparentemente menores. Las cámaras donde se depositaban las ofrendas funerarias están diseñadas para amplificar susurros, permitiendo que las plegarias pronunciadas en voz baja sean audibles en galerías distantes. Las salas ceremoniales principales producen ecos con duraciones específicas que corresponden a números sagrados del calendario egipcio. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que estos efectos sonoros no eran considerados trucos arquitectónicos, sino manifestaciones reales de la presencia divina. Los textos de las pirámides contienen referencias directas a las voces que emergen de las profundidades de la tierra y describen rituales donde los sacerdotes interpretaban los diferentes tonos como mensajes específicos de los dioses. Las excavaciones de la última década han revelado cámaras equipadas con lo que solo podemos describir como amplificadores acústicos naturales. Nichos tallados en las paredes con formas que concentran y dirigen las ondas sonoras hacia puntos específicos del techo, donde otras cavidades actúan como resonadores que multiplican y proyectan los sonidos hacia la superficie. Pero el aspecto más extraordinario de este sistema acústico subterráneo es su sincronización con los eventos astronómicos. Los trabajos de campo modernos
han documentado que las melodías más complejas y armoniosas se producen precisamente durante las noches de los equinoccios y solsticios, cuando las posiciones lunares crean patrones de viento específicos que interactúan perfectamente con el diseño de las galerías. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que los antiguos arquitectos estudiaron los patrones eólicos del desierto durante décadas, antes de comenzar la construcción, cartografiando cada variación estacional del viento para poder diseñar un instrumento musical que se tocase automáticamente siguiendo el calendario cósmico. Esta planificación meteorológica a largo plazo demuestra que los constructores de Giza no trabajaban con la mentalidad de un proyecto individual, sino como parte de una tradición científica que acumulaba observaciones durante generaciones. Cada templo, cada pirámide, cada galería subterránea era el resultado de siglos de investigación empírica sobre astronomía, acústica, ingeniería hidráulica y meteorología del desierto. Los análisis más recientes han descubierto que el sistema completo funciona como un observatorio multisensorial donde la vista, el oído e incluso el olfato proporcionan información astronómica. Durante ciertas configuraciones planetarias, las corrientes de aire subterráneo transportan aromas específicos desde cámaras donde se almacenaban esencias aromáticas. Cada combinación de sonidos, olores y efectos lumínicos corresponde a un evento celeste particular, creando una enciclopedia sensorial del cosmos grabada en piedra y aire. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que este sistema sensorial se mantiene activo después de más de 4.000 años. Cada noche, cada cambio estacional, cada alineación planetaria sigue activando elementos específicos de esta máquina cósmica silenciosa que continúa registrando el paso del tiempo con la misma precisión imperturbable que caracterizó a sus creadores. Y ahora sabemos que lo que hemos descubierto hasta hoy representa apenas una fracción de lo que los antiguos maestros egipcios ocultaron bajo las arenas del desierto, esperando el momento exacto en que la humanidad esté preparada para comprender la verdadera magnitud de su legado cósmico.